Bendiciones, mi hermana Padme. Igualmente, También a todos los hermanos, amigos que también están conectados. Que el Señor los bendiga en sus familias. Que nos bendiga Él a todos. ¿Podemos comenzar? sí, parece que está muy frío por allá. Sí, está haciendo frío por acá. Es que es mucho frío. Muy bien, vamos a compartir, a pesar de que está haciendo un poco de frío, vamos a compartir la presentación. Ya, vamos un poquito eh, hablar acerca de la naturaleza humana antes del pecado. Vamos a hacer esta presentación. Ahora sí, ¿no? Vamos a hacerlo pequeño esta parte de acá. Muy bien. Vamos a continuar con el tema que hemos dejado pendiente. El anterior lunes no pudimos estar porque teníamos algunos percances, contratiempos que ya no pudimos alcanzar. Así que hoy vamos a continuar con el tema que hemos empezado hace tiempo atrás. Vamos a volver a releer lo que dice acá. En el libro deseado de toda, no, disculpen, es el libro La Educación, la página 14, el párrafo 5. Dice, a fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crear. Voy a releer lo que dice acá. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crear. Entonces, queremos entender un poquito en qué consiste la obra de la educación. Entonces, necesitamos un poquito considerar lo que es la naturaleza del ser humano. Y es un tema que se debe estudiar, porque este tema está dentro del mensaje de los tres ángeles. Y es bien importante estudiarlo. Y vamos a continuar con el tema que ya habíamos desarrollado. Hemos estudiado en qué sentido Dios lo hizo al hombre semejante a él. Hemos visto. Ahora vamos a estudiar la naturaleza del hombre. En este caso, antes del pecado. Después vamos a tocar después del pecado. Lo que nos interesa un poco considerar es antes del pecado. Al estudiar la naturaleza del hombre antes del pecado, es importante estudiar en tres aspectos. Es bien importante estudiar en tres, voy a decir, en tres puntos, ya en tres puntos. Un punto, una primera parte, al estudiar la naturaleza del hombre, ya sea antes y después del pecado, en este caso antes del pecado, es importante estudiar la naturaleza del hombre a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Es importante estudiar la naturaleza del hombre a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Primer punto. Segundo punto, segundo punto que hay que tocar es estudiar al hombre en estos dos aspectos.
dones naturales y dones sobrenaturales. En el tercer punto es importante estudiarlo al hombre como ser integral o como alma viviente. Entonces, estos tres puntos debemos estudiar, ya sea antes del pecado o después del pecado. Pero para nosotros, para poder desarrollar este punto, es bien importante entender antes del pecado. Vamos a desarrollar esta primera parte. Ya, vamos a desarrollar esta primera parte. La naturaleza del hombre hay que estudiarlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. O sea, si uno quisiera entender cómo es la naturaleza del hombre antes del pecado, es bien importante estudiarlo a la luz de la ley de Dios, no dejarlo a un lado la ley de Dios, entendiendo que la ley de Dios existía desde la eternidad y va a existir por toda la eternidad. Si uno quisiera estudiar la naturaleza del hombre antes del pecado, es bien importante estudiarlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Porque si nosotros vamos a aislar lo que es la ley de Dios, vamos a entrar en una densa y sombra del cual no vamos a poder salir. Y frente a los vientos de doctrina que hoy existen, vamos a ceder, vamos a caer y nos vamos a perder. Entonces, es bien importante estudiar la naturaleza del hombre a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Primer punto. Vamos a estudiar entonces la naturaleza del hombre a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. También es importante estudiar la ley de Dios en tres aspectos. Vamos a recalcar siempre esto las veces que sea necesario para que quede grabada en la mente. Es importante estudiar la ley de Dios en tres aspectos. Inciso A, un aspecto tiene que ver con requisitos o demandas o requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados o justificados. Inciso B, inciso B, el otro aspecto de la ley de Dios, estamos hablando, ojo, de la ley de Dios y no de esta parte, ¿no? De acá, no de esta parte. Una cosa es estudiar la naturaleza del hombre en estos tres puntos. ¿Ya? Ahora, estamos hablando el primer punto. La naturaleza del hombre hay que estudiarlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Y es bien importante estudiar este punto. Ahora vamos a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios tiene tres aspectos también. Un aspecto, requisitos o demandas que Dios pide o requerimientos que Él pide para que el ser humano pueda ser aceptado. Requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados. Inciso B, el otro aspecto de la ley de Dios es la condenación de la ley. Y aspecto 3, mediador. Vamos a ir paso por paso. Hay muchos lunes. Lo importante es que se entienda, ir con calma y paso por paso. Vamos a estudiar este primer aspecto de la ley de Dios. Primer aspecto de la ley de Dios. Inciso A. Requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados. Muy bien. Vamos a abrir la presentación. ¿Cuáles son esos requisitos o demandas? Inciso A, requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados.
Requisitos o requerimientos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el fiscal o el juez, eh, para que la investigación avance, siempre pide requisitos o requerimientos, ¿no? Siempre pide una investigación. Es como decir, yo pido tanto, yo demando tanto, y si no, no acepto. Yo estoy demandando, yo estoy pidiendo. Estos son los requisitos, si no, no acepto. Eso dice el juez o eso dice el fiscal aquí en Bolivia, cuando uno se mete en problemas judiciales. Seguramente los que se han involucrado en estos problemas, uno lo va a entender mejor. Entonces, son requisitos que la ley de Dios pide para ser aceptados. Primer requisito, primer requisito, obediencia perfecta y perpetua. Dice, obediencia perfecta y perpetua. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esta frase, sino los hacedores, es decir, los que obedecen, los que ponen, vamos a decir, los que obedecen, los que hacen la voluntad de Dios, serán justificados, es decir, serán aceptados. Una condición, un requisito, una demanda que Dios exige del hombre. Dice, si no los hacedores de la ley serán justificados. Es un requisito, es una demanda que Dios pide. Vamos a leer en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 30, el párrafo 2. Dice, Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, todo esto antes del pecado. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constantes en su lealtad. Lealtad, o sea, serle fiel. O sea, le puso, vamos a decir, las cualidades intelectuales y le puso en su corazón todo lo que era necesario para que él pueda ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua. No es que uno se está inventando, esto está escrito. Dice, la obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Entonces, el hombre Adán estaba en el huerto del Edén y estaba capacitado para obedecer. Pero lo que nos interesa acá es que Dios demanda del ser humano una obediencia perfecta y perpetua. Eso está demandando del hombre. Eso pide del hombre la ley de Dios. Requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados. Esto es lo que está demandando Dios el Padre en su ley. El hombre, si quería mantenerse no apartado de Dios y tener libre acceso al árbol de la vida, pues él tenía que poner en práctica esto, obediencia perfecta y perpetua. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero lo que interesa acá es que este punto de acá es un requisito, un requerimiento de la ley de Dios. Él demanda obediencia perfecta y perpetua. Dos, la ley de Dios también demanda o requiere para ser justificado o aceptado un carácter perfecto y perpetuo. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una condición. Es una condición que el Padre demanda en su ley.
Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Él es perfecto, la ley de Dios también es perfecta. ¿Qué pide Dios en su ley? Perfección. ¿Y la perfección en qué consiste? En joya de los testimonios, en joya de los testimonios. La página 368, el párrafo 1, dice, a fin de manifestar el carácter de Dios, a fin de que no nos engañemos a nosotros mismos, a la iglesia y al mundo, con un cristianismo falsificado, debemos llegar a estar relacionados personalmente con Dios. Si tenemos comunión con Dios, somos sus ministros, aunque nunca prediquemos a una congregación. Escuchen lo que dice esta última parte del párrafo. Colaboramos con Dios al presentar la perfección de su carácter en la humanidad. Dice, al presentar la perfección de su carácter. Esa perfección tiene que ver con el carácter. Dios demanda en su ley un carácter perfecto y perpetuo, no a medias. Perfecto, es decir, 100%, y perpetuo, así, para siempre, constante y para siempre. Un carácter perfecto y perpetuo, no un carácter que suba y baje, que suba y baje, que suba y baje. No ese tipo de carácter. Él demanda en su ley un carácter perfecto y perpetuo. La perfección implica el tener un carácter perfecto y perpetuo. Así es Dios, así es su ley, es perfecto, así es su carácter. ¿Y cómo es su carácter? ¿Cómo es el carácter de Dios? Vamos a leer. En el libro de Salmos, el capítulo 116, verso 5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su carácter? Justo y misericordioso al mismo tiempo. Es decir, Él es justo y misericordioso al mismo tiempo. Salmo 145, el verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? Es justo y misericordioso al mismo tiempo. La perfección de carácter implica dos cosas, justicia y misericordia. Implica dos cosas, justicia y misericordia. En este tiempo nosotros tenemos que pedir misericordia, no justicia. Pero va a llegar el momento en que Dios va a ejecutar su ley sobre todos los impíos. Pero Él es justo y misericordioso. Entonces, ¿qué pide la ley de Dios? ¿Qué demanda la ley de Dios? ¿Qué requiere la ley de Dios? Un carácter perfecto y perpetuo. Vemos hasta aquí dos cosas de la ley de Dios, en esta parte de los requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados. Número 3, tercer requerimiento, tercera demanda. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 15, el verso 16. Vamos a dar lectura. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed también vosotros santos. ¿Es una condición o no?
Es una demanda, es un requisito que proviene de una alta autoridad. Es una orden imperativa, no es una orden indicativo. Es una orden imperativa de una alta autoridad. Dice, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como es Dios, es santo. Como también es su ley, es santo. Vamos a dar lectura. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 34, el párrafo 1, dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Como es Dios, es santo. La ley también es santo. Entonces, ¿qué requiere la ley? ¿Qué requiere la ley? ¿Qué demanda la ley? Una naturaleza santa sin mancha de pecado. La ley está demandando una naturaleza santa sin mancha de pecado. Cuarto requisito y último requisito de la ley de Dios. Son requisitos que el Padre demanda en su ley, que el eterno Padre, el gran legislador, demanda en su ley. Levítico el capítulo 18, el verso 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Aquí está firmando con puño y letra Jehová. Dice, yo, Jehová. Dice, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Haciendo el hombre. ¿Qué significa? Que el hombre debe vivir una vida justa. La ley está demandando que el hombre debe ser justo, una vida justa. Todo su vida debe ser una vida justa. Está demandando eso la ley de Dios. Entonces, estos son requisitos de la ley de Dios. No nos vamos a olvidar estos detalles. ¿Por qué? Porque para estudiar la naturaleza humana del hombre antes del pecado, es importante estudiarlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Al empezar el estudio, hemos dicho, para entender la naturaleza humana del hombre antes del pecado, es bien importante estudiarlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios para ser aceptado. Si no se entiende esto, hermanos, cuando vengan los hombres con sus doctrinas y nos digan cualquier cosa, vamos a entrar en una densa y profunda tiniebla y de eso no vamos a poder salir. Y que Dios nos ayude a entender esto, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Entonces, para poder entender la naturaleza humana del hombre antes del pecado, es bien importante estudiarlo a la luz de estos requerimientos de la ley de Dios que hemos presentado. Ahora, ¿cómo está el hombre frente a este aspecto de la ley de Dios antes del pecado? O sea, con cada punto que hemos presentado,
de la ley de Dios, ¿no? De los requerimientos de la ley de Dios. Primer requerimiento, segundo, tercero y cuarto. ¿Cómo está el hombre antes del pecado? Vamos a examinar al hombre Adán y a la mujer Eva, cómo está frente a la ley de Dios. ¿Está bien? ¿Cómo está frente a la ley de Dios? Adán y Eva, ¿cómo estaba frente al primer punto de la ley de Dios? Es decir, frente a este punto de acá, requerimientos de la ley de Dios. Acá, ¿no? Primer aspecto. ¿Cómo está? Vamos a ver cómo está. Mm, vamos a poner acá un poquito atrás. Vamos a recordar la ley que demanda una obediencia perfecta y perpetua. Vamos a ver cómo está el hombre Adán frente a este primer requerimiento de la ley de Dios. ¿Cómo está? Primer requerimiento. Primer requerimiento. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página, aquí vamos a corregir. Es la página 378, el párrafo 1. Este 9 está por demás. Patriarcas y Profetas, la página 378, el párrafo 1. Dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. No es que ellos no entendían la ley de Dios, ellos entendían exactamente la ley de Dios. No lo anoté acá, pero está en este libro, Patriarcas y Profetas. Voy a leer lo que dice en la página 35. Por el tiempo no lo anoté, pero voy a leer lo que dice acá. En la página 35, el párrafo 0, dice, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales. Solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral. Ellos comprendían la ley moral. Dice, al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos. ¿Qué les parece? Dice, obra maestra de la creación, Adán y Eva. Dice, Dios les dio la facultad de comprender sus requerimientos. Ellos entendían los requerimientos de la ley de Dios. Primer requerimiento, obediencia perfecta y perpetua. Para que ellos pudiesen cumplir con ese requisito, ellos sí o sí tenían que recibir el conocimiento de la ley de Dios. Acá dice, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Para poder cumplir con el primer requisito, no es que ellos van a obedecer así a la nada. Ellos tenían que recibir el conocimiento de la ley de Dios y sus requisitos, los requerimientos. Y para eso ellos tenían que tener pleno conocimiento de los requerimientos de la ley de Dios. Y la ley de Dios estaba escrito en sus corazones. Y ellos estaban en perfecta armonía con la ley de Dios. Ellos obedecían la ley de Dios. Vamos a leer. ¿Por qué obedecían la ley de Dios? En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 25, el párrafo 3, dice, Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad para amar y servir al hombre. Esta parte es muy importante. Fueron creados con capacidad para amar y servir al hombre. ¿Ustedes se acuerdan? El anterior lunes hemos hablado
de que en su corazón fue colocado Gálatas 5, 22, 23. Amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre Adán? Semejante a él. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Y qué tenía en su corazón Adán? Amor. ¿Qué dice Romanos 13:10? Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento del amor, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. En su corazón no había orgullo, no había envidia, no había celos. En su corazón solo fue sembrado amor, bondad, paz. Como en su corazón había amor, ellos estaban capacitados para obedecer la ley de Dios. Estaban en el camino de la obediencia. Entonces ellos sí estaban cumpliendo con los requerimientos de la ley de Dios. Adán y Eva estaban cumpliendo con el primer requerimiento, obediencia perfecta. Solo obediencia perfecta. Voy a retroceder un poquito acá. Ellos estaban cumpliendo solo obediencia perfecta, pero no llegó a ser perpetua. ¿Por qué no llegó a ser perpetua? Porque ellos desobedecieron a su creador. Solo llegó a ser perfecta. Estaban en el camino de la obediencia. Se deleitaban en obedecer la ley de Dios. En conflicto de los siglos, en conflicto de los siglos, la página, si me acuerdo, si lo, si me acuerdo, lo voy a ubicar acá. Es en la página 586. 586, a ver. Sí, 586 del libro Conflicto de los Siglos, el párrafo 1 en la parte media, dice, Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios. ¿Por qué ellos obedecían la ley de Dios? Porque en su corazón había amor, había capacidad para amar a Dios, se deleitaba en obedecer la ley de Dios. ¿Mm? Él estaba cumpliendo con el primer requisito, estaba cumpliendo con el primer requisito. Segundo requisito. Vamos a ver si estaba cumpliendo con el segundo requisito. Porque el segundo requisito que era, o el segundo requerimiento que era, carácter perfecto y perpetuo. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 25, el párrafo 3, dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Cómo es Dios? Tiene un carácter perfecto. Su ley también es perfecto. Entonces, ¿cómo era el carácter de Adán? También era perfecto. Era perfecto. Él era justo y misericordioso al mismo tiempo. En él no había, en él no había injusticia. Él no estaba sin misericordia o atestado de injusticia y sin misericordia. En él había qué cosa? Había justicia y misericordia. Tenía un carácter semejante al de su creador y estaba en armonía con la ley de Dios. El problema, el problema es que ese carácter solo llegó a ser perfecto y no perpetuo.
Si él no hubiera desobedecido a su creador y hubiera pasado la prueba, dice que Dios hubiera mandado ángeles para protegerlos. Si es que él hubiera soportado la prueba y este carácter que estaba en el camino de la perfección, hubiera sido perpetuo, hubiera sido para siempre en él mismo. Pero como él desobedeció, solo llegó a ser carácter perfecto y no perpetuo. Tercer requerimiento, tercer requerimiento. El tercer requerimiento, la ley demanda una naturaleza sin mancha, santa, sin pecado. Vamos a ver si estaba cumpliendo con eso Adán. Estamos estudiando al hombre con la ley de Dios, con la ley de Dios. Tercer requisito de la ley de Dios, Patriarcas y Profetas, la página 45, el párrafo 0. Dice, Dios creó al hombre a su semejanza. Dice, libre de pecado. La tierra debía ser poblada con seres algo inferiores a los ángeles, pero debía probarse su obediencia. Dice, Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Cómo es su ley? Santa. ¿Cómo era Él? Sin mancha, sin contaminación, sin tendencias, sin tendencias del pecado, libre de la mancha de pecado. ¿Había algo que condenar en Adán? La ley no lo condenaba, porque él estaba sin mancha de pecado. En Patriarcas y Profetas, la página 216, el párrafo 0, hablando del hombre Adán y la mujer Eva, dice, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Eran santos, los dos, eran felices. La ley no encontraba algo que condenar en ellos, porque estaba libre de la mancha del pecado, todo su ser integral, porque ellos fueron hechos de una tierra buena. Ellos fueron creados a la imagen de Dios y a su semejanza. Ellos estaban cumpliendo también con el tercer requisito de la ley de Dios. Vamos con el último requisito de la ley de Dios para terminar. La ley demanda una vida justa. Vamos a ver si en Adán también había eso antes del pecado. Sí, había. Vamos a leer lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas, la página 26, el párrafo 2. Dice, el hombre no fue creado para que viviese en la soledad. O sea, para que viviese, esta palabra, para que viviese. Él vivió por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero por un tiempo, él vivió una vida justa. Él amaba a su compañero, amaba a su creador, amaba a los animalitos que le rodeaban. No había odio, no había celos, no había envidia. Todo era en armonía, todo era paz. Él vivió una vida justa, no como hoy. Hoy la gente se aborrece, odia a su prójimo, pero él vivió una vida justa, amaba a su pareja. Dice acá, sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad.
Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. Hablando de él, o sea, que él no podía estar solo, ¿no? Necesitaba una compañera y Dios le hizo una compañera. Y él vivió, por un tiempito vivió. No lo dijo a su compañera, ven acá, apúrate. No, no le dijo eso. Sus palabras, no salía piedras, alacranes de su boca, salían palabras de tierna compasión, lo que había en su corazón, amor, paciencia, gozo, bondad. Entonces, él sí estaba cumpliendo con el cuarto requerimiento de la ley de Dios. Todo estaba en armonía. La ley, la ley no lo condenaba. La ley no podía hallar ningún defecto en el hombre Adán antes del pecado. Y por lo tanto, su primera posición legal, su primera posición legal es que el hombre estaba aceptado en sí mismo. No estaba rechazado. Frente a la ley de Dios, el hombre Adán, su ser, su naturaleza, estaba en armonía con Dios. La ley no podía condenar, no hallaba ningún defecto de carácter, no era desobediente, no era desleal. Él obedecía a su creador porque en su corazón había capacidad para amar. Tenía un carácter perfecto. Su naturaleza no estaba manchada por el pecado. Estaba libre de la mancha del pecado. Su vida era justa y por lo tanto, vamos a decir así, por lo tanto, frente a este primer aspecto de la ley para ser aceptado, porque la ley demanda requisitos para ser aceptados, requerimientos de la ley de Dios para ser aceptados. El hombre Adán sí estaba cumpliendo con esa condición, con esos requisitos. Entonces, ¿él estaba rechazado o estaba aceptado? Su primera posición legal es que él estaba aceptado en sí mismo, porque no había nada que condenar. Así era la naturaleza humana del hombre antes del pecado. El próximo lunes vamos a hablar de la condenación de la ley de Dios, este otro aspecto. Pero hablando un poquito, como Adán era tan semejante a su creador, era obediente, estaba capacitado para obedecer, tenía un carácter perfecto, su naturaleza estaba sin contaminación, no estaba manchada por el pecado, su vida era justa y por lo tanto la ley no tiene nada que condenar, no tiene nada que condenar. Y como él era sin mancha de pecado, por lo tanto él no necesitaba mediador. Él podía hablar con su creador cara a cara. Entonces, como en él no había mancha de pecado, él no necesitaba mediador. Él podía hablar cara a cara con su creador. Tenemos que aprender a estudiar al hombre Adán antes del pecado, pero con la ley de Dios, sin dejar a un lado la ley de Dios. Esto es bien importante entender. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta hora. Mi hermana Fatma. Muchísimas gracias, querido hermano Gonzalo, por esta excelente exposición. Y quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que hacer para que lo haga ahora. O sea, a mí me preocupa esto de la perfección, porque realmente si uno se ve que, oye, la miseria, el pecado nos sigue por donde estemos, cómo es, no sé, cuando todo es santo, todo es puro,
es una cosa que como que nos aflige el corazón de saber cómo defraudamos al Señor y nos vemos enfrentados mucha parte de nuestro tiempo eh, transgrediendo esta ley que es principal y que es justa, es verdadera y que es, digamos, el carácter de Dios mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí, hermano Gonzalo? Mi hermana Fatme, eh, el primer paso, mi hermana Fatme, es entender esto. Y cuando ya estudiemos al hombre Adán después del pecado, vamos a estudiar también a Cristo, porque aquí vemos al primer Adán, como era, y después vamos a estudiar también al segundo Adán, nuestra única esperanza. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo. Voy a leer, hay una cita de mi hermana Padme, por eso decía que Cristo, ¿dónde está ahora? Está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, presentándose frente al Padre por cada uno de nosotros. Voy a leer esta cita de mi hermana Fatme. Me voy a adelantar un poco, porque hay que partir primero con esto, ¿no? Tenerlo muy Sí, claro esta parte. Dice muy bueno. acá, dice acá, en el libro, tengo acá un libro que se llama El libro deseado de toda la gente, la página 755, el párrafo 1. Dice, vamos a leer, quiero ver si está acá, donde dice así, dice, vamos a ver si esta parte, 755, el párrafo 1, dice, se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. ¿Qué dice hermana Fatme? Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Cuando más miremos a Cristo, escuchen lo que dice acá, veremos errores, dice acá, veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. Pero mientras uno estudia la vida de Cristo, más defectuosos nos vamos a ver. Mientras uno estudia la vida de Cristo. La humanidad está llena de flaquezas, Sí, pero en Cristo, pero en Cristo hallaremos perfección. Dice, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole seremos transformados. Es una promesa. No es que Dios nos va a dejar así a nuestra suerte. Dios quiere que nosotros se desarrolle un carácter semejante al de Él, semejante al de Cristo. Pero para eso uno tiene que examinarse primeramente como uno es, primer paso, que nosotros no tenemos un carácter perfecto después del pecado. Al contrario, mi hermana Fatme, tenemos un carácter semejante al de Satanás. Nuestros hechos, nuestros actos lo dicen todo. Entonces, si reconocemos así, vamos a pedir auxilio. Vamos a decir, Señor, ayúdame. Padre, Padre, acepta el carácter de Cristo en lugar mío. Cristo, hermana Fatme, desarrolló un carácter perfecto, no para sí mismo, sino pensando en usted, pensando en cada uno de nosotros. Y Él lo está presentando a tu favor y a mi favor ante el Padre. Cuando uno reconoce, en este caso, Cristo va a trabajar a nuestro favor, va a decir, Padre, mira mi perfección, mira mi carácter. No le mires a mi hija Fatme, no le mires a mi hijo Gonzalo, mírame a mí. No me acuerdo en qué parte de la cita dice, Él nos presenta en su perfección delante del Padre.
Y el Padre dice que acepta ese carácter de Cristo que es tan perfecta como un olor fragante. Cuando el Padre acepta el carácter de Cristo, mi hermana Fatme, en el cielo se toma la decisión de darnos el Espíritu Santo como agente regenerador, porque hemos pedido auxilio. El Espíritu Santo como agente regenerador ha de trabajar en nuestros corazones. Él ha de moldearnos según el carácter de Cristo. Pero si primero no reconocemos cómo somos, no entiendo mi condición, Cristo nunca ha de trabajar a nuestro favor en el cielo y por lo tanto no va a haber Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué perfección vamos a hablar? Primer paso, hermanos, siempre es reconocer que somos así terribles ante los ojos de Dios. Tenemos defectos de carácter, así como los apóstoles. Toditos los apóstoles tenían defectos de carácter. En su momento ellos no entendían, pero con el pasar del tiempo, cuando ellos son perseguidos, son echados de las sinagogas, son puestos presos, hablando de Pedro y Juan, ellos recién van a comprender las palabras de Cristo. Van a entender que su Salvador que está allá arriba en el cielo, en el santuario celestial, Él es el que trabaja a su favor. Y que gracias a su justicia, gracias a su perfección de carácter, el Padre nos acepta. No porque, hermana Fatme, yo tengo un carácter perfecto. Capaz mi perfección está así, apenas creciendo, creciendo, con lucha, con mucho esfuerzo, pero no ha llegado al 100% como el de Cristo. Entonces, nosotros somos aceptados en la perfección, en el carácter de Cristo, ante Dios el Padre. Cuando somos aceptados en el cielo toman la decisión de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y se haga realidad lo que en el cielo sucedió, de que Dios te aceptó, te declaró, teniendo perfecto carácter en la persona de Cristo. El Padre nos declara así, teniendo un carácter perfecto en la persona de Cristo. No porque nosotros seamos o tengamos un carácter perfecto, sino es gracias a la perfección que Cristo hizo por nosotros. Pero eso no significa que tenemos que quedarnos así. El Padre y el Hijo toman la decisión de darnos el Espíritu Santo para que en nosotros también se haga realidad eso que sucedió en el cielo, para que la perfección se desarrolle y seamos semejante a nuestro Salvador. Y para eso necesitamos que otra vez se siembre los dones sobrenaturales, la semilla del amor, la paciencia, que tanta falta nos hace en esta época del tiempo. Necesitamos amor, paz, bondad y que eso que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones pueda crecer, pueda desarrollarse con las pruebas pequeñas que tenemos. Si eso se desarrolla, pues estamos formando un carácter. ¿Cómo se forma un carácter? Acción repetida más acción repetida, eso se vuelve hábito. Y hábito repetido más hábito repetido, eso se vuelve en un carácter bueno. Eso es lo que Dios quiere. Digamos, si nosotros, un carácter malo, ¿cómo se desarrolla? Un carácter malo. Cuando te duermes, no haces tu culto en la mañana, te duermes hasta las 7 y te vas directo al trabajo, sin hacer tu culto matutino. Es un carácter malo que a veces desarrollamos. Perdón, es una acción mala y eso se constituye en un hábito malo. Y así formamos un carácter malo. Entonces, tenemos que ejercer una acción buena para que eso se vuelva en un hábito bueno. El levantarse 5 de la mañana y estudiar la Biblia, eso se vuelve en un hábito bueno y así desarrollamos un carácter bueno. Eso es lo que el Señor quiere, hermana Fat. Entonces, seguramente va a haber el tiempo en que vamos a tocar ese punto, hermana Fat. El primer punto es entender esta parte.
la naturaleza del hombre, cómo estaba frente a la ley de Dios antes del pecado. Ya vamos a llegar con mucha paciencia a ese punto. Muchísimas gracias. Y no sé si hay alguien que tenga alguna otra preguntita. Es ¿Mm? Y yo María Luz, quisiera hacer, sí, perdón, no adelante. levanté la mano. Sí, quisiera hacer una pregunta, pero no tiene que ver exclusivamente con el carácter, sino con el aspecto físico. Me pasó hoy, por eso lo pregunto, ¿no? Em, en la clase de gimnasia estuvimos haciendo gimnasia y, bueno, la profesora nos decía que, bueno, que había músculos, bueno, hay partes óseas que no se pueden mover, bueno, hablando del omóplato, que, bueno, decía ella que mucha función no cumple porque en realidad no se puede movilizar ahí. Dijo, porque nosotros no somos perfectos, completamente perfectos. Eh, no hace mucho que estoy yendo a esta clase de gimnasia, pero bueno, no, no me preocupa, simplemente que me preocupó algo que yo no sabía cómo contestarla. La profesora, obviamente, que no es creacionista, es de, estudió y aprendió con la teoría de Darwin y debe defender esa, ¿no? Porque dijo, sí dijo, porque inclusive nuestro maxilar, nosotros como descentimos de, bueno, de los simios, dijo, nuestro maxilar era extendido hacia abajo, por eso tenemos los dientes que se fueron acomodando, pero no se acomodó completamente, porque, por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros tenemos las muelas del juicio no salen, y las muelas del juicio tiene que ver con el maxilar que se fue estirando, pero las muelas del juicio quedaron y no nos sirven. No, generalmente nos tenemos que sacar las muelas del juicio porque nos hacen doler mucho y porque se forman caries porque están muy al fondo para limpiarlas o algo así, y como que no cumple una función. Y bueno, yo sé que es- no es así como ella quería explicar, porque ella está explicando la teoría de Darwin, ¿no? Y no la teoría creacionista como creemos nosotros. Pero yo, sinceramente, no sabía qué contestarle. Yo sé que tal vez no sepamos, pero bueno, si alguien puede, no sabemos, y puede investigar, porque la verdad que no porque yo tenga duda, yo no tengo absolutamente duda de que soy hija de Dios, es más, creo que soy la niña de sus ojos como cada uno de sus hijos, ¿no? Pero me gustaría poder encontrar una respuesta para esas cosas, que la verdad que no sé, la verdad que nunca se me surgió esto, pero hoy Mm. salió a relucir y yo no tuve argumento para contestar esto. Bueno, no vi su nombre, mi hermana. ¿Cuál es su gracia, Ma- mi hermana? María Luna, María Luna. Eh, Voy a abrir esta presentación de acá, por acá. La parte física. Acá está la parte física. Mm, Cuando nosotros leemos esta parte que dice que Dios lo hizo tan semejante a su creador, en la parte física, mental y espiritual, en esos tres puntos. No sé si se logra ver, ¿no? Tres puntos. Se Y ve. hay una cita. Eso está escrito, a ver, está escrito, hay una cita. Tenemos que basarnos a lo que está escrito, ¿no? Voy a leer lo que dice. A ver, espero que sea esta de acá. No es. Mm.
Esta está en el libro La Educación. ¿Qué página es, hermana Fadme? No logro verlo desde acá. Página 10, párrafo 3 Eso. y Dice, 15, párrafo 1. sí, son dos libros. Uno es más pequeño, el otro es más grande. Dice, Ya. cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza, o sea, en su naturaleza, porque una cosa es naturaleza divina, hablando Mm, del Padre, del Hijo, del Espíritu, y otra cosa es la naturaleza angelical, y otra mm. cosa es la naturaleza humana, o sea, cómo nosotros fuimos creados. Llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual a la semejanza de su Hacedor. Entonces, vamos a ir acá un poquito recordando, ¿no? Un poquito recordando. La parte física en la semejanza exterior. Es la semejanza exterior, la parte física. Y cuando uno lee toda esa parte de la semejanza exterior, o sea, Dios tenía cabellos, Dios tiene oídos, Dios escucha, Dios oye, o sea, hemos visto esa parte, Dios tiene rostro, todo eso. Entonces el hombre fue creado así, en la parte exterior, con oídos, con ojos, así, todo. Cuando Dios sopló en su nariz el aliento, el soplo de vida, él fue un ser integral, un alma viviente. A un principio el hombre Adán, pues no había nada de ese dolor, ¿no? Era perfecto, dice que el hombre era simétrico. Eso dice la Biblia, eso dicen los testimonios. Entonces, con mucha delicadeza a estas personas, hay que decirles, ¿no? Nosotros no venimos de la evolución, no venimos de la evolución. Así como Dios tiene forma, el ser humano también tiene forma. Tenemos cabellos, tenemos brazos. ¿Qué pasa? Solo que después del pecado, ya la parte física empezó a degenerarse. Aquí vemos la parte de generación, o sea, la degeneración en cuanto a la estatura, en cuanto a la parte física. Los hombres antidiluvianos eran altos, demasiados, muy alto, pero cuando uno llega al año 27, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vamos a ver a un hombre muy pequeñito, Zaqueo. Eso es degeneración, la parte física. No solamente tiene que ver con la estatura, también tiene que ver con la vejez prematura, ya los ojos cansados. Un ejemplo claro tenemos del papá de Jacob, ¿se acuerdan de Isaac? Ciego, ¿no? Él reconocía a su hijo Esaú tocando, palpando. Los vemos así. Y hay que Mm. explicarles también a las personas de que eso es degeneración, ¿no? Degeneración, la parte física. Los cabellos se vuelven blancos, ya empieza a arrugarse la piel. Esa es degeneración, no es degradación, es degeneración. Ya los huesos empiezan a doler, todo eso. Pero hablando de los hombres de antes, no es que, eh, no es que por la forma de la quijada viene del mono, no, sino es la degeneración que ha causado todo eso. Ahora, los antiluvianos no vivían, digamos, en cavernas, ¿no? Los antiluvianos, los hombres antiguos, vivían en casas lujosas, tenían jardines colgantes y estaban bañados de oro y plata y eran muy inteligentes. Ellos no usaban como nosotros usamos hoy libros, ellos usaban la mente. Todo mensaje o toda información, ellos lo transmitían verbalmente. O sea, todo el conocimiento era verbalmente. No necesitaban, como nosotros hoy necesitamos escribir, necesitamos libros, ¿no es cierto? Para buscar fuentes, para nuestra carrera y otras cosas. Entonces, con mucha paciencia, mi hermana, hay que explicarles, ¿no? Cuando hay la oportunidad de hacerlo, porque son personas que hay que tener mucho tacto, porque así nos han enseñado en el colegio, ¿no? No solamente esto viene del colegio, viene de hace muchos años. Y no solamente esto se enseña en los colegios, también se enseña en las universidades. Eso, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano Gonzalo. Y vamos a dar término a esta reunión con una joyita que aparece en Salmo 118:1. Declara:
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Dios, el ser infinito, bueno en todos sus atributos, siempre es bueno, y todo lo que nosotros podamos aprender o saber y conocer de Él, todo lo que hace es para el bien nuestro. Y la bondad de Dios no se agota. Eso, ¿saben dónde está? En Salmo 118:1. Es un Dios de oportunidades. Que Dios les bendiga, y vamos a pedirle a nuestra querida Grace que nos despida en oración. Muchísimas gracias por su presencia, y oremos los unos por los otros. ¿Cuál de todos tiene mayores problemas? Así que adelante, mi querida Grace.